Todavía vamos a esperar unos minutos, ¿ya? Pero, a ver, hay una diapositiva que nos quedamos la vez pasada, me parece que aquí. ¿Aquí nos quedamos? ¿O después? Me parece que aquí. Bueno, aquí me parece. Sobre esto, ¿no? Esto es lo que me parece que hay que hacer, ¿ya? Eh, en lo descriptivo, en este tipo de investigación, un poquito a modo de reseña o repaso, ¿no? Tenemos tres métodos de investigación: el descriptivo, el correlacional, eh, y el experimental, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos conocer un fenómeno, todavía no sabemos cómo se da exactamente. Normalmente usamos el método descriptivo, ¿no? ¿Para qué? Para conocer, para describir, para ver y luego eso que vemos sistematizarlo. O sea, vemos, registramos, anotamos frecuencias, anotamos la forma como se da, describimos, ¿cierto? Y luego eso nos sirve para caracterizar mejor un fenómeno, ¿no? El fenómeno que se supone estamos investigando. Ya para eso se utiliza el método descriptivo. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? En observar, ¿no? Registrar, ¿cierto? Cuando alguien quiere, a ver, tú quieres saber cómo se comunican o interactúan los jóvenes del aula 122, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer si quieres usar el método descriptivo? De repente lo grabaría, ¿no? Sin que ellos se den cuenta, por ejemplo, ¿no? Está bien. La idea es esa, porque si ellos se dan cuenta, de hecho, que van a alterar su comportamiento. Ya dejaría de ser natural. Es por eso que en el método descriptivo el investigador va al espacio natural, ¿no? Y trata de ser uno más, ¿verdad? Entonces, y en esas condiciones recién puede tomar nota, registrar y demás. ¿Ya? Esa es la idea de este método descriptivo. En el método correlacional, lo que se hace es buscar si existe o no existe algún tipo de relación entre dos variables seleccionadas, ¿no? Es decir, eh, las variables pueden ir cambiando, ¿cierto? Pueden aumentar la frecuencia, la cantidad de las, ¿no? Etcétera, pueden aumentar o disminuir. Y entonces lo que se hace es comparar, ¿no? Si es que, a ver, si uno aumenta, la otra variable también aumenta. Ah, interesante. Si baja una variable, también baja la otra, en el mismo sentido. Ah, perfecto. Esa es una correlación directa, ¿no? Si es que ocurre lo contrario, será, pues, es decir, si una sube y otra baja, entonces ahí estaríamos ante una correlación inversa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería la idea. Buenos días, a ver, Jocelyn, Celeste, Dayana, Noelia, Yajaira. ¿Ya? Muy bien. Ese sería, digamos, ya estamos en la hora. Muy bien. Entonces, cuando se trata de métodos de investigación, lo que hay que ver es eso, ¿no? ¿Qué te describe, no? Muchas veces el título nos dice ya, ¿no? A veces te ponen relación entre, ya, por ahí probablemente, por ahí podría ser una correlacional, cuando te digan, mientras una variable, a ver, por ejemplo, ¿no? Entre la edad, yo decía edad y el rendimiento académico, ¿no? A ver, ¿quiénes rendirán más, ¿no? Vamos a ver, entonces para saberlo tendrías que tomar nota, ¿no? Evaluar, ¿no? Decir, a ver, recoger datos, ¿no? Por decir, a ver, ¿cuáles son las edades? Muy bien, estas son las edades. ¿Cuáles son sus notas? Entonces, cuando uno empieza a agrupar edades y notas, ¿no? Y valiéndote de métodos estadísticos, dice, oye, mira, los que tienen más edad, los mayores son los que sacan más nota, así. Y los de menor edad sacan menos nota. Ah, interesante, mira. Y entonces, con eso ya se establece, pues, que, a ver, a más edad, más nota, a menos edad, ya, una relación directa, una correlación directa. ¿Ya? Pues es una cosa que se hace con métodos estadísticos. Muy bien, ya recién ahora estamos en clase a las 8, en realidad, empieza nuestra clase, sino que unos minutitos estaba retrocediendo en el tema que nos habíamos quedado, ¿ya? Así es que ahora sí, ya vamos a entrar a esto que se llama bases biológicas de la conducta, ¿ya? Vamos a finalizar con esto de métodos experimental de investigación. En este caso, en el método experimental de investigación, lo que se busca es demostrar que hay una relación causal, es decir, algo ya tiene un efecto en otra variable, ¿no? Ese algo que yo manipulo, que yo manejo, que yo administro, viene a ser la variable independiente. Ya, esa es la causa, ¿no? Y se supone, ¿no? Que va a tener un efecto ¿no? Ya, ese efecto viene a ser la variable dependiente, ¿no? Bueno, hay varias variables, ¿no? Pero estas son las que debes tú saber. Variable independiente, variable dependiente. Y lo otro que tendrías que recordar sería que mínimamente en el método experimental
tenemos que tener dos grupos, ¿no? Un grupo al que le vamos a llamar grupo experimental, ¿no? Y otro grupo al que le vamos a llamar grupo control, ¿ya? Entonces, claro, para comparar si efectivamente eso que yo digo que es mi variable independiente tiene un efecto. Entonces, ¿qué hago? Organizo dos grupos más o menos equivalentes, ¿no? Se supone, pues, en términos de edad, de experiencia, nivel educativo, etcétera, ¿no? Más o menos equivalentes. Y a uno de esos grupos, al experimental, a ese le voy a aplicar mi variable independiente. Mi variable independiente puede ser algo que yo digo, ¿no? A ver, por ejemplo, las técnicas de estudio van a hacer que incrementen el rendimiento académico, ¿no? De los estudiantes. Muy bien, ya. Entonces, a un grupo le voy a enseñar una técnica de estudio, la que yo se supone estoy diciendo que esta va a hacer que tú aprendas más, ya, muy bien. Esa es mi variable independiente, la técnica de estudio. Yo le voy a enseñar a quién, al grupo experimental. Entonces, con ellos voy a trabajar. Al otro grupo, al grupo control, no les enseño la técnica, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Si es que mi grupo experimental, ¿no? Luego de yo haberle aplicado, haberle enseñado esta técnica, ¿no? Eh, los evalúo y digo, oye, obtienen una puntuación, ¿no? Más alta, debería ser, entonces yo podría estar demostrando ahí que efectivamente mi técnica, ¿no? La evaluación independiente, tiene un impacto en el rendimiento, influye en su rendimiento, ¿ya? ¿Y por qué? Porque claro, mira, tengo dos grupos, a uno le enseño, al otro no. Al que le enseñé, ese aumenta su rendimiento, y el que no le enseñé, más o menos sigue siendo el mismo. Por ahí, ¿no? Cuando esa diferencia es significativa en esos puntajes, podría demostrar pues, que esa técnica efectivamente influye en el rendimiento, ¿ya? Esa es la idea en estas investigaciones, ¿no? Experimentales, ¿sí? Claro, hay algunas limitaciones, ¿no? En estos términos, puesto que, por ejemplo, no se puede experimentar, no se puede manipular, no todas las variables, ¿no? Hay limitaciones éticas, ¿ya? Muy bien, ahora sí, pasamos entonces a las bases biológicas del comportamiento, ¿no? Hay algo interesante. Todo lo que es psicológico es al mismo tiempo biológico. Usted piensa, siente y actúa con su cuerpo. Se relaciona con el mundo a través del cuerpo. Muy bien, eso es para nuestro título, ¿verdad? Nuestro título. Bien, acá vamos a recordar un poquito la biología, pues, ¿no? La biología. Y ahí tienes que, a ver, retroceder en el tiempo y decirnos, muy bien, el sistema nervioso, ¿cómo está constituido? Ya, la neurona, la unidad funcional, ¿verdad? La neurona, ya está, tu sistema nervioso, perfecto, ¿no? ¿Cuál es la estructura, ¿no? De una neurona, la estructura básica, ¿no? Por aquí podríamos ver de repente algunos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que hace la neurona? ¿Cuál es su función? Ya, ahí tenemos entonces eh, en la gráfica más o menos lo que hace, pues, ¿no? Entonces, mm, ya me estaba escribiendo su tutor, ya. ¿Qué hace la neurona? Bueno, aquí habla de, acá graficas, ¿no? Grafica un poquito cómo se comporta esa neurona, cómo así la neurona es el eje central del sistema nervioso, ¿no? Es la unidad fundamental, ¿no es cierto? Recepciona, conduce y transmite señales electroquímicas. ¿Por qué se habla de señales electroquímicas? Porque básicamente esa es la manera como se van a transmitir esas señales, ¿no? El impulso nervioso, ¿verdad? Cómo va a ir viajando, ¿no? Esa información nerviosa, ¿no es cierto? Eh, Vamos a tener, por ejemplo, en la neurona, ¿no? En la neurona, una despolarización, ¿verdad? Por ahí que dice, esa es la parte eléctrica, ¿no? Está bien, la membrana se despolariza, ¿verdad? Y esa despolarización va viajando en un sentido hasta llegar a los extremos, ¿verdad? A los extremos, aquí donde se encuentran los botones sinápticos, ¿verdad? Y ahí se liberan sustancias, ¿no? Sustancias a este espacio sináptico, ¿no? ¿Está bien? Esas sustancias son productos químicos y se llaman neurotransmisores, ¿ya? Entonces, esa es la manera como van a funcionar las neuronas. Ahora, las neuronas no son autosuficientes, ¿no? No se valen, digamos, o sea, para sobrevivir, para cumplir con sus funciones, necesitan, ¿no? El apoyo, el soporte de otro tipo de células especializadas, ¿ya?
esas células especializadas se llaman las células gliales o neuroglías, ¿ya? Entonces, esas neuroglías, pues, le estarán aportando, hasta las estarán sujetando, ¿verdad? Le estarán dando algunas sustancias, ¿no? Para que, por ejemplo, ellas puedan contar con sus neurotransmisores, pues, si no, ¿qué cosas van a verter acá al espacio sináptico, ¿no es cierto? Hay tipos de células gliales especializadas también y que van a adicionar, ¿verdad? Van a formar estas vainas de mielina, ¿no? En los axones de la neurona, ¿no? Para que ese impulso nervioso vaya más rápido, ¿no? Como con saltos, ¿verdad? Entonces, esa vaina de mielina lo van a formar otras células, ¿no? ¿Está bien? Unas células gliales especializadas, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a tener que hay un conjunto de células gliales que le va a dar ese soporte, pues, ¿no? Las células gliales no realizan sinapsis, ¿ya? Eso tienes que acordarte, ten cuidado, solo las neuronas van a realizar la sinapsis. Muy bien. Vamos a, entonces, aquí tenemos, ¿no? Esos dos tipos de células del sistema nervioso, esos de manera general, ¿verdad? Las neuronas y las neuroglías, ¿ya? Las neuroglías serían, pues, esos soportes, ese entramado que va a sujetar, ¿no? ¿Está bien? Y las neuronas, acá tenemos algunos tipos de neuronas. Diremos, pues, que las partes de las neuronas son las dendritas, el axón, ¿verdad? Sí, aquí vemos, aquí está el núcleo, ¿no es cierto? Ya, el cuerpo, ¿no? Cuerpo. Y por otro lado también tenemos una clasificación, ¿no? De las neuronas, ¿ya? Hay un grupo de neuronas que se llaman aferentes, ¿ya? Aferentes. ¿Qué hacen esas neuronas aferentes? Esas neuronas aferentes recogen información y lo llevan al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, eh, las aferentes recogen ¿qué cosa? Información, pues, ¿no? Estímulos van a impactar a organorreceptores, de esos organorreceptores estas neuronas aferentes lo van a recoger y lo van a llevar al sistema nervioso central para que en el sistema nervioso central se procesen, pues, ¿no? ¿Está bien? Y se emita una respuesta. Esa respuesta, ya, esa orden, ¿verdad? Para que se haga algo, ¿no es cierto? Lo va a llevar un tipo de neurona que se llama neurona efectora, ¿ya? Esa es la idea. Las neuronas efectoras van a llevar órdenes. ¿A dónde llevan órdenes las neuronas efectoras? Pues a músculos, ¿no? Puede ser a glándulas, ¿sí? Y entonces, cuando dan esa orden, se supone pues que ese músculo, esa glándula, o bien el músculo se va a relajar, se va a contraer, la glándula va a secretar alguna sustancia que es necesaria para que el cuerpo pues esté activo, ¿verdad? Para que el cuerpo trabaje con mayor rapidez, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? De cómo funcionan estas neuronas aferentes y cómo están funcionando las neuronas efectoras, ¿ya? Hay un tercer tipo que se denomina integradoras, ¿no? Y en este caso, ¿no? Las neuronas integradoras estarían comunicando, ¿verdad? Una neurona con otra, ¿está bien? Estarían comunicando, estarían, digamos, socializando, ¿verdad? Esa comunicación o esa información neuronal, ¿ya? Esa sería la idea. Hay una estructura, nosotros tenemos, a ver, este es nuestro cráneo, ¿no? Nos quitan el cráneo, nos retiran el cráneo, ahí vamos a encontrar nuestro cerebro, ¿no? Todo ese encéfalo está en la caja craneana. Vamos, ahí tenemos, ahí lo primero que nos destapan acá, y tenemos el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro está dividido, ¿no? En dos, más o menos, hay una especie de hendidura, ¿no? Una cisura, ¿no? Que va a dividir un cerebro derecho, un cerebro izquierdo, ya más o menos, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿ya? Y entonces, hacia abajo, hacia la parte inferior, ¿no? Hay una estructura que va a comunicar, ¿no? Ambos hemisferios, ¿no? Y está precisamente constituida por gran número de este tipo de neuronas, ¿no? Neuronas integradoras. Entonces, de ese modo, el hemisferio izquierdo, ¿no? Se comunica con el hemisferio derecho, ¿no? La información que manejan las neuronas del hemisferio izquierdo lo van a conocer también las neuronas del hemisferio derecho, ¿ya? Entonces, esa sería la idea de estas neuronas integradoras. Claro, también dentro de un mismo hemisferio van a comunicar, ¿no? A las neuronas
de diferentes lóbulos, pues, ¿no? Y eso también, esa función también estaría cumpliendo estas neuronas integradoras. Bien, vamos a pasar. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso? ¿Cómo la vamos a separar? ¿Cómo la vamos a conocer o dividir, ¿no es cierto? Eso sería quizás lo más apropiado, dividir. Entonces, tenemos un sistema nervioso. Muy bien, ese sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Sistema nervioso central. Ya, entonces tú piensas, central, ya, está en el centro, perfecto, muy bien. En el eje central, muy bien. Entonces, en el eje central que tenemos, el encéfalo, eso que tienes acá, constituido por el cerebro, por ejemplo, el cerebelo, ¿no? Hay una serie de estructuras que están contenidas dentro de la bóveda craneana, ¿ya? Ese es el encéfalo. Y luego, ¿no? Vamos bajando, ¿no? Y llegamos a qué cosa? A la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, y aquí en el encéfalo vemos una serie de estructuras, ¿no? Como por ejemplo, el tálamo, el tálamo óptico, el cerebelo, por aquí está el tronco, ¿no? El tronco encefálico, etcétera, ¿no? ¿Está bien? El cerebro, ya, todo eso es encéfalo, ¿ya? Eso es sistema nervioso central, parte del sistema nervioso central, ¿ya? Y se sigue prolongando, ¿no? Hacia abajo, médula espinal. Ya, eso es sistema nervioso central. Y hay otro sistema nervioso que se denomina periférico. Y dentro de ese sistema nervioso periférico, o ese sistema nervioso periférico lo podemos dividir también en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático estaría constituido, ¿no? por ejemplo, ¿no? Acá en la parte superior hay pares craneales, ¿no? 12 pares craneales, ¿no? También son nervios que salen, ¿no? Mayormente del tronco encefálico, ¿no? ¿Está bien? Y van a inervar, ¿no? Van a recoger información, ¿no? Por ahí vamos a tener nervios mixtos, ¿verdad? Que son sensitivos, o sea, recogen ahí, ¿no? Digamos, alguien te hace esto, ¿no? Ahí ya hay sensación, ¿sí? Hay una sensación, ¿verdad? Eso genera, ¿verdad? Ese es un estímulo, ¿cierto? Ese estímulo lo recoge, ¿no? Una neurona aferente, ¿no? Lo va a llevar a un centro para que se procese, pues, ¿no? ¿Está bien? Esa aferencia, ¿no? Ahora, es posible, muchos de estos nervios también controlan el hecho de que podamos de repente mover, ¿no? Una serie de músculos, etcétera. Hay una serie de cosas, ¿no? O sea, lo que podemos hacer aquí, ¿no? Depende mucho el movimiento, pues, ¿no? De las respuestas, de la coordinación de un conjunto de nervios, ¿ya? Entonces, cuando uno mueve la cabeza, por ejemplo, o mueve el cuello y demás, habrán músculos que se contraen y otros que se relajan, pues, ¿no? Para que puedas tener movimiento, ¿está bien? Entonces, ese conjunto de cosas, ¿no? de órdenes, ¿verdad? Se cumplen, o de información que recoge, de sensaciones, va a ser también por aquí, ¿no? Cumplida gracias a este sistema nervioso somático, ¿no? Ya que tiene que ver más con lo voluntario, ¿no? Entonces tenemos aquí, en la parte superior, tenemos nervios craneales, 12 pares craneales, 12 pares, ¿no? Salen a cada mitad, pues hacia cada mitad van a salir un par y el otro par hacia el otro, al otro hemiscuerpo, ¿no? O sea, si te cortan, a ver, vamos a, hay que andar rápido. Si te cortan de aquí, ¿no? Imagínate que te peinas raya al medio. Por esa raya al medio, te cortan de arriba hasta abajo. ¿Qué vamos a tener? Dos hemicuerpos. ¿Está bien? Dos hemicuerpos. Claro, dos mitades de tu cuerpo. No es que de la cintura es la mitad, no. Hemicuerpo, no la mitad. Vamos a tener un ojo y así, ¿no? Hemicuerpo. ¿Ya? Y entonces, hacia cada de mi cuerpo, pues van a salir estos pares, ¿no? Estos pares craneales, ¿no? 12 pares craneales. Seguramente ustedes lo han oído, lo han escuchado. A ver, por ahí algunos recuerda un par craneal. A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno recuerda ningún par craneal? ¿De veras? Bueno, ya. Bueno, tenemos varios, ¿no? Diferentes pares, ¿no? Por ejemplo, de los ojitos, ¿no? El motor ocular, el óptico, claro, Shirley, ¿no? Los ojitos es el óptico, ¿no? Está bien. También tenemos, pues, por ejemplo, el motor ocular común, motor ocular externo, ¿no?
el trigémino, el facial, ¿no? ¿Está bien? Y así, ¿no? 12 pares, el espinal, el hipogloso, ¿no? ¿Está bien? El neumogástrico vago, ¿no? ¿Está bien? Y así, ¿no? 12 pares. Hay algunos que son mixtos y otros que son sensitivos. Olfatorio, claro, 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 sí es María Fernanda. Ajá, está bien, olfatorio, claro. Olfatorio, sí. Y bueno, ¿eso es parte de qué cosa? Eso es parte del sistema nervioso somático, ¿no? Mira, estamos ahorita hablando del sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema nervioso somático. Ahora, en la parte, eso es, los pares craneales salen, pues, mayormente del tronco encefálico, ¿no? Es una estructura, ¿no? Central, ¿no? Acá está el encéfalo. Acá también existe una estructura que se llama tronco encefálico. Y de ese tronco encefálico van a salir unos nervios hacia la periferia, claro, hacia la periferia de acá, ¿no? ¿Está bien? Tu cara, cuello, ¿no? Ya, muy bien. Eso sería el nervio somático, ¿no? Los nervios craneales, los pares craneales. Más abajo de la médula espinal van a salir los nervios espinales, ¿ya? Igual, ahí son 31, ¿no? 31, 33, 31, 33, 33, 31. 33, perdón. 31. Y de esos pares, esos nervios espinales van a diferencia, ¿no? de los craneales, ¿no? Que algunas veces son mixtos, no todos son mixtos, algunos son estrictamente motores o estrictamente sensitivos. En el caso de la médula espinal eh, son mixtos, o sea, tienen una rama sensitiva y una rama eh, motora, ¿ya? Entonces, eso es lo que habría que recordar, ¿no? Una rama sensitiva y una rama motora. Ahora, cuando nosotros, ¿no? Cuando nosotros, por decir, tenemos un estímulo que llega a cualquier parte de nuestro cuerpo, la parte inferior, hablamos de las piernas, por ejemplo, ¿no? Eso está inervado por estos nervios espinales, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a sentir, ¿no? Hay una aferencia, va a recoger los estímulos y por ahí va a haber una eferencia, ¿no es cierto? Que va a hacer que ese músculo, ese miembro, pues se contraiga, no se tiende, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Las lesiones, ¿no? En las lesiones en la médula espinal, pues pueden determinar de repente, pues una cuadraplegia, una paraplegia, ¿no? Bueno, hablamos ya, estoy hablando ya eso es de la parte central, la médula espinal es central, ¿no? Para entender el sistema nervioso somático, recordar, pues, ¿no? Los 31 pares espinales y los 12 pares craneales, ¿no? Está bien. Más o menos esa es la idea en términos cuantitativos, ¿no? Y en el sistema nervioso autónomo, eso comprenderá, ¿no? Un conjunto de nervios que van a regular, ¿no? Funciones, digamos, homeostáticas, ¿no? O que van a funcionar en momentos de emergencia, pues, ¿no? De peligro, ¿no? Se van a activar, ¿no? Hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? Bueno, vamos a seguir, 8:21 ya. Bien, acá tenemos un poquito más en detalle, más o menos para que lo vayas viendo aquí, cómo está constituido el encéfalo, ¿no? El encéfalo, ya. Todas estas estructuras forman parte del encéfalo, ¿no? ¿Sí? Te das cuenta, el cerebro es el más voluminoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Luego sigue la médula espinal, ¿no? Si pensamos en el sistema nervioso central. Entonces, encéfalo, médula espinal, ¿no? Si te dicen, el cerebro es parte, ¿no? Es una estructura del sistema nervioso central, verdadero, pues no está bien, ¿no? El cerebro corresponde, ¿no? Al encéfalo, ya, bueno, verdadero. Entonces, si pudieran afirmar esas cosas en el examen, pero no creo que te pidan así. Pero bueno, acá de la figura ya puedes deducir esas cosas. Ya como ejercicio, tú podrías preguntarte, ¿no? Eh, hacerte preguntas y responder, ¿no? Razonando con el gráfico nada más, ¿no? Sí, bueno, a ver, Celeste, en relación a, claro, el sistema nervioso autónomo, bueno, el sistema simpático, por ejemplo, en algunos casos de emergencia, ¿verdad? Cuando tienes que luchar, ¿no? Luchar o escapar, ¿verdad? Va a desencadenar, pues, una serie de respuestas en tu organismo, ¿no? Así, por ejemplo, va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Claro, tienes que correr, tu cerebro necesita
tu cerebro, no, tus músculos necesitan oxígeno, pues, ¿no? Y entonces, ¿quién le va a proveer? ¿Dónde está el oxígeno? Ah, en la sangre. Entonces, ¿quién bombea la sangre? El corazón tiene que trabajar más, ¿no? Y así podríamos decir, necesita glucosa, muy bien. ¿Dónde se almacena, no? ¿Quién la libera? Entonces, cuando tú quieres pelear, quieres correr, esa glándula, habrá una glándula que secrete algo, pues, ¿no? O que libere, ¿no? Que favorezca una estructura, un órgano que favorezca la liberación de glucosa a la sangre, ¿no? Si está almacenada como glucógeno, que muy bien, que se convierte en glucosa y se vaya a la sangre. ¿Por qué? Porque el músculo lo necesita. Y así, ¿no? En diferentes partes van a haber reacciones, respuestas, con la idea de que estés listo para la lucha o la huida, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Y eso es, claro, de eso también se encarga o eso favorece estos sistemas autonómicos, ya como bien lo menciona Celeste, ¿ya? Muy bien. Ahora, este sistema nervioso central, claro, favorece todo este conjunto de funciones y más, ¿no? Por ejemplo, el pensar, ¿verdad? Los reflejos, ¿no? Te caes y sin pensar, ¿no? No es que tú estás cayendo, estás en el aire y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a estirar mis manos adelante porque me estoy cayendo de cara. Ya, no dices eso, ¿verdad? Uno no se pone a pensar, ¿ahora qué hago? No, de inmediato, ¿no? Es una respuesta rápida, ¿verdad? Ya, esos serían reflejos, pues, ¿ya? Reflejos. Entonces, eh, este conjunto de cosas, claro, van a tener, digamos, hay estructuras relacionadas con esto, ¿no? Eh, el deglutir también, ¿no? Ustedes saben que acá tenemos una comunicación, ¿no? A tu sistema digestivo, ¿verdad? Y otra a los pulmones, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, claro que se va a dirigir en última instancia a los pulmones, ¿cierto? Claro, y entonces, ese tipo de respuesta también, ¿no? También hay un reflejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo ese conjunto de cosas son manejadas a partir del sistema nervioso central. Claro, hay procesos que tú te das cuenta y otros que no. Se producen así de manera automática sin que tú lo tengas que plantear, pensar, ¿no? El mantener el equilibrio, claro, y etcétera, ¿no? Acá nos falta una serie de cosas, todo lo que se te puede ocurrir, ya podríamos seguir agregando acá, ¿sí? Bien, ese es el sistema nervioso central. Bueno, aquí nuevamente aparece esto. No sé por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aparece esto? No, voy a retroceder. He retrocedido. Aleluya. Ya, pasamos ahora a ver un poquito más del cerebro, ¿ya? El cerebro, entonces, aquí tenemos algunos detalles. Mira. Tum, 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 ¿sí? Ujú. ¿Ves? Ahí está destapado, ¿no? El encéfalo, ahí estaría. Este es el encéfalo, ¿no? Este es el encéfalo. Se ve la parte superior, ese sería el cerebro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera se está protegido o cómo está formado? Acá vemos, ¿no? Digamos, esta es la parte, el cerebro, ¿no? Es la parte más voluminosa. El encéfalo, claro, ya lo vimos anteriormente. Mira la forma, ¿no? Tiene una especie de como canalcitos, ¿verdad? Como hendiduras, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es una de las características, pues, ¿no? ¿Está bien? Acto reflejo, ya a nivel de médula espinal hay algunos reflejos, pero hay otro conjunto de respuestas, María Fernanda, que se dan de manera automática también, ¿no? Por decir, cuando nosotros eh, nos desmayamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos desmayamos, no? ¿Qué ocurre? Ha, ha bajado, ¿no? Ha bajado el nivel de CO2. Entonces hay algunos receptores, ¿no? En el tronco encefálico, ¿no es cierto? Que van a captar esa baja y entonces necesitan que recuperes el nivel de CO2, ¿no? Entonces te desmayas, dejas de respirar un rato y como dejas de respirar un rato, tú sabes que el funcionamiento celular, bueno, se va a liberar, ¿verdad? El CO2 y ese CO2 pues entonces va a incrementarse la concentración y vamos a volver a un nivel normal, ¿no? Entonces, sí, hay una serie, mira, es bien complejo, no es tan sencillo. Yo lo estoy acá de repente excesivamente simplificando para efectos de graficar, ¿no? Un poquito la importancia o cómo funciona, ¿no?
pero esto ya los que van a estudiar medicina o ciencias de la salud, dependiendo de la especialidad, lo van a ver, lo van a revisar con mayor detalle, ¿no? Anatomía, fisiología, ¿no? Psicopatologías, etcétera, ¿no? Hay una serie de cursos, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que van a ir. Biología, esta de biología también van a ir. Entonces, ellos lo van a ver ya con mayor profundidad, ¿no? Y es necesario que entiendan todo esto para que puedan luego entender también, pues, cuándo está funcionando mal, cuáles serían los sistemas u órganos implicados. Es muy importante tener conciencia de estas cosas, ¿no? Al menos los profesionales de la salud, ¿ya? Ajá, a ver, el tema del autónomo, claro, vamos a ver en un ratito que hay una glándula maestra, ¿no? El hipotálamo, ¿no? Que va a tener un control, pues, de estos sistemas autónomos, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el cerebro, ¿ya? La extensión total, bueno, si uno extiende, ¿verdad? Esto está como plegado, ¿no? La extensión total sería 2.200 centímetros cuadrados. Este es el peso promedio, ¿no? En adultos, un peso aproximado, ¿ya? Acá vemos que está dentro de la cavidad craneana, entonces el cráneo lo protege, ¿verdad? Ese hueso, ¿verdad? Esta estructura ósea, pues, no es dura, lo protege, pues, ¿no? Pero no solamente es el hueso, ¿no? Adentro, el cerebro también está protegido por las meninges, ¿no? Que son son membranas, ¿no? Que la van a sujetar, van a funcionar como una barrera, ¿verdad? La van a ir, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Claro, nuestro cerebro no está flotando en un espacio, ¿no? Está sujeto, ¿no? La pía madre, la dura madre, el aracnoides, todas esas son las meninges, ¿no? Las que van a darle también ese soporte, esa protección, ¿verdad? A nuestro cerebro, ¿ya? Muy bien, muy bien. Eso está bien. Perfecto, vamos a pasar rápidamente porque estamos ya... Los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí se señala que tienen diferentes funciones, ¿no? Funcionan algo distintos, ¿no? Tanto el cerebro derecho como el cerebro izquierdo. ¿Te acuerdas que te dije, no? Por la mitad, ¿verdad? Por la mitad nos dividimos, ¿no? Y encontramos un hemisferio derecho e izquierdo. Un hemicuerpo, ¿no? En este caso estamos en el cerebro, diremos un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Y cada hemisferio se supone, especializado, ¿no? Cumple una función especializada, sería especializada, especialísima, pues quería decirlo yo. Y a ver, ¿cómo es esto, no? Entonces acá vamos a ver, ¿no? El hemisferio derecho, ¿con qué se relaciona? Y acá tenemos, ¿no? Mira, con lo creativo, ¿no? Lo artístico, ¿ya? La intuición, imaginación, sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Eso es hemisferio derecho. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a ver, de repente los gestos, ¿verdad? Los gestos, ya, eso puede procesar el hemisferio derecho, ¿no? Las caras, ¿no? Del hemisferio derecho. Sí, es un poco más integrador, ¿no? Totalizador, ¿ya? De manera, digamos, simultánea procesa bastantes cosas, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea. Ahora, los hemisferios tienen un control cruzado del cuerpo, ¿no? Del hemicuerpo, ¿no? Por decir, el hemisferio derecho va a controlar tu hemicuerpo izquierdo. Si este es mi brazo izquierdo, ya la sensibilidad, lo que recoja de este brazo, ¿verdad? Va a ir ¿a dónde? Al hemisferio derecho, ¿ya? El izquierdo al derecho. El hemisferio derecho va a controlar mi brazo izquierdo, mi rodilla izquierda, etc. Lo mismo pasará con el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio cerebral izquierdo va a procesar mi lado derecho, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque es cruzado, el control es cruzado, ¿ya? El hemisferio izquierdo está relacionado o se asocia al razonamiento lógico, ¿no? ¿Está bien? Y por tanto, pues hablaremos del lenguaje hablado, lenguaje escrito, ¿no? ¿Está bien? Claro, cuando tú hablas, tú tienes que ordenar de manera lógica, ¿verdad? Cada uno de esos términos que vas a utilizar para transmitir un mensaje, ¿cierto? Eso tiene algo lógico, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, mira. Y la escritura, igual, por ejemplo, de la misma manera. Entonces, por ahí, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje hablado, hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el lógico, ¿no? El cerebro lógico, ¿no? Más o menos así, de manera popular se le dice así, ¿no? ¿Está bien? La habilidad científica, el análisis, ¿no? Vamos dividiendo, segmentando por partículas, ¿verdad? Eso es lo que haces cuando eres analítico, analizas, vas observando parte por parte, ¿verdad? Mientras que el derecho es integrador, totaliza todo, ¿no? En cambio, el izquierdo va por pedacitos, ¿no? Fragmento por fragmento lo va analizando, ¿cierto? Esa es la idea. La habilidad numérica, el control de la mano derecha, ya sabemos por esto del control cruzado, ¿ya? Entonces, esa sería la idea. Con el izquierdo manejamos el lenguaje, ya, en su modalidad, pues, oral, ¿no es cierto? O escrita. Ya, muy bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos también, ¿no? En el cerebro lóbulos, ¿no? Lóbulos y áreas corticales, bueno, lóbulos vamos a poner, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Ya son los que vamos a conocer, ¿no? Lo que tenemos que estudiar ahora. Entonces, a ver, ¿dónde está tu lóbulo frontal? Lóbulo frontal, entonces, a ver, todos se cogen la frente, ¿no? Se cogen la frente y dicen, no, muy bien, acá está mi lóbulo frontal, en mi frente, acá está, ¿no? Acá toda esa parte anterior, ¿no es cierto? De acá de mi cráneo, ya muy bien, ahí está, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué funciones cumple este lóbulo frontal? Entonces, a ver, te miras en el espejo, ahí, ¿no? Así, cogiéndote, ¿no? Con tus dos manos te coges así, ¿ya? ¿Y qué supone, ¿no? ¿Qué estás haciendo cuando estás así, ¿no? ¿Está bien? Estás preocupado, estás pensativo, estás planificando algo, estás arrepentido. Con todo eso tiene que ver el lóbulo frontal, ¿ya? Está bien, estás pensando en los problemas, pensando, ¿no? El pensamiento, ¿cierto? Estás, digamos, reflexionando sobre algo que hiciste mal. Mira, el lado moral. Todo eso tiene que ver con el lóbulo frontal, ¿ya? La planificación, lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, por ahí sería una manera de recordarlo de repente, ¿no? Para aprender hay que hacer eso, hay que tratar de relacionar la mayor cantidad de, digamos, de actividades, ¿no? Y de esa forma me va a resultar más fácil recordar, ¿ya? No solamente es repetir, 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 tienes que tratar de integrar, ¿no? Facilitarte tú la recuperación. Entonces, el lóbulo frontal, acá planifica, organiza, razonamiento, ¿no? El lado ético, y también tiene que ver con la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo. En el lóbulo frontal vamos a tener algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de Exner, ¿verdad? Eh, el área de Broca, ¿no? ¿Está bien? ¿Y con qué tiene que ver, estas áreas, no? Bueno, el área, en el caso del Broca, es la articulación del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos, hay un conjunto de músculos, estructuras, ¿verdad? Que tienen que coordinarse, pues, para que el sonido de nuestra lengua, los sonidos de nuestra lengua, los fonemas, ¿no? Se puedan producir, ¿no? Entonces yo digo casa y no, y realmente me quiero referir al lugar donde vivo y no produzco un sonido que es caja, ¿no? Caja es otro sonido, es otro concepto, no es el lugar donde yo vivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Quién permite que esto sea eficaz? Pues esa coordinación se va a dar aquí, ¿no? En este área de Broca, ¿no? Para que esos sonidos se produzcan de forma eficaz, ¿ya? Entonces, las personas que se lesionan aquí en el área de Broca, ¿qué va a ocurrir con ellas? En relación a su lenguaje oral, de repente no van a poder articular, ¿no? No lo ¿Puede van a poder generar hacer. tartamudez o una afasia motora? Claro, claro, podría ser, ¿no? Van a tener dificultades en la articulación, ¿no? Hay una serie de trastornos, ¿no? Hay diferentes posibilidades, jóvenes, no solamente es o sea, no es que la persona que tiene dificultades para hablar es área de Broca, ¿no? Hay otras estructuras que están relacionadas, ¿no? Podría ser de repente, pues, a ver, eso ya requiere un estudio, ¿no? Un estudio clínico, ¿no? De ver qué cosa es lo que está pasando, pues, y no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, eh,
para efectos del examen, claro, esto es algo bastante genérico, ¿no? Entonces, una posibilidad podría ser, ¿no?, que esté dañada el área hueca, ¿ya? Bien, tenemos aquí también otras estructuras, por decir el lóbulo parietal, ¿no? Aquí hablamos de las aferencias de nuestro cuerpo, ¿no? Van a llegar aquí, se van a procesar aquí, ¿no?, en el lóbulo parietal, ¿no? Es por eso que se habla de un área somatosensorial, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las aferencias, no? El conjunto de estímulos, pues, ¿no?, que se van a producir en nuestro cuerpo, pues, ¿no? ¿Está bien? Si te pica un zancudo, ¿no? Si te pica un zancudo, muy bien. Esa picazón o esa picadura, ¿verdad? Esa picadura, la vas a sentir, pues, ¿no? Está bien, la vas a sentir, ¿no? Y es más, ¿no? Este área va a permitirte ubicar en qué punto ha sido la picadura, ¿no? Hay lo que se llama, pues, ese esquema corporal, ¿no? Está bien, el esquema corporal que te indica, que te informa cómo está tu cuerpo ubicado en el espacio, ¿no? Es decir, en qué posición. Yo no necesito mirar mi pie para saber que mi pie se aleja del eje central. Yo no necesito mirar mi rodilla para saber que mi rodilla está flexionada, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Sí, ese conjunto de informaciones, ¿no?, de mi cuerpo, pues llegan acá, ¿no?, al lóbulo parietal, ¿ya? Esa sería la idea, ¿no? A ver, una auditiva es el área auditiva. Bueno, puede ser una sordera central, ¿no? O sea, mira, una sordera, a ver, vamos a ponernos a pensar, ¿ya? Ya es otro tema, es la sensación, ¿no? Para uno experimentar sensación tiene órganos receptores, órganos que van a transformar ese sonido, esa energía, ¿no? A ver, esa onda sonora se va a transformar en algo que puedan llevarlo tus neuronas aferentes, ¿verdad? Y eso se va a procesar en un centro nervioso, ¿está bien? ¿Qué pasaría si, digamos, el tímpano, te destrozas el tímpano? Llegará alguna onda sonora, llegará algún sonido, podrás oír, ¿no? Pues no vas a poder oír. No hay, no hay ese órgano receptor que va a transformar, se llama transducción ese proceso, ¿ya? Entonces no vas a poder oír. Profesor, Habrá una algún, pregunta. ha- habrá algún tipo de sordera relacionada con eso. Habrá otro tipo de sordera relacionada con cuando esa estructura central, ¿no es cierto?, se lesione o dañe, entonces no va a poder procesar estos sonidos, y entonces decimos que hay una sordera central. Entonces, pero puede haber como te digo, hay muchas posibilidades, ¿sí? Muy bien, Profesor, una pregunta. ¿La sordera central puede producirse por un daño en el lóbulo temporal? claro. Sí, porque hablamos de que el lóbulo temporal va a procesar, ¿no? Va a procesar, pues, esa información, ¿no? Información de tipo, eh, o estímulos de tipo sonoro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, claro, podría ser. ¿Ya? Bien, vamos a ver, estamos aquí, retrocedido, creo. Ya. Entonces, este lóbulo parietal sería, pues, el encargado, responsable de recoger las aferencias de tu cuerpo, ¿no? Dolor, presión, ¿verdad? El occipital procesaría información visual, ¿verdad? La información que recogen tus ojitos va a procesarse aquí, no en el lóbulo occipital, ¿no? En el lóbulo temporal tenemos, claro, centros que van a procesar la información sonora, ¿no? Y por tanto también ahí se va a encontrar un área que se llama el área de Wernicke, ¿no? Que se encarga de la comprensión, ¿verdad? Del lenguaje oral, pues, ¿no? Del lenguaje oral, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay una serie de estructuras que van a cumplir, ¿verdad? Eh, eh, o se asocian a algunas funciones, ¿no? ¿Está bien? No son de todo exclusivas, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? No es que funcionan de manera independiente solamente con eso, ¿no? Pero es lo que se ha podido recabar, ¿ya? Eh, Claro, hay otras estructuras, ¿verdad?, que podrían también relacionarse, pero en todo caso, eso ya lo vas a ver cuando estés en la universidad, ¿verdad? En el pregrado los vamos a revisar, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar aquí.
Este es el homúnculo de Penfield, ¿no? Que es una representación, ¿verdad? De, digamos, ¿no? La sensibilidad puede ser, ¿no? ¿Está bien? O el conjunto de receptores, ¿verdad? Que podría tener, o que tienen ciertas zonas de tu cuerpo, ¿no? Entonces, acá el tamaño va a representar, digamos, si tiene un mayor tamaño, significa que si hablamos del área sensorial sensitiva, ¿no es cierto? Que sea más sensible, ¿ya? ¿Está bien? Esa sería la idea. Este es el homúnculo de Penfield, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, vamos a pasar rápidamente. El cerebelo. El cerebelo, ¿qué función tiene, no? O sea, ¿en qué interviene? Fundamentalmente, ¿no? En la coordinación, ¿ya? Eh, Aquí, esto quizás es lo central, ¿no? Movimientos uniformes y coordinados. Eso lo favorece y lo facilita el cerebelo, ¿no? En términos de, por ejemplo, la postura, ¿no? Está bien. Mantener una postura, ¿ya? El realizar movimientos voluntarios, ¿verdad? Eh, Ahí va a funcionar o colaborar o contribuir el cerebelo. No solamente es por supuesto, no solamente es el cerebelo, ¿no? Está bien. Habrá también, por ejemplo, el lóbulo temporal va a participar, ¿verdad? En los movimientos complejos, ¿no? Quiero hacer un movimiento complejo, ¿ya? Voy a sustraer, ¿no? Algo de la mochila ya, muy bien. Para hacer todo ese conjunto de movimientos, mi lóbulo temporal también tendrá que intervenir, ¿no? ¿Sí? Y luego ya se va a hacer fino, ¿verdad? En esa sustracción fina y delicada, ¿verdad? Muy bien, ahí mi cerebelo, por supuesto, ¿no? Va a facilitar, ¿verdad? Sobre todo si ya lo he intentado, lo he hecho varias veces, otras veces lo he practicado, entonces por ahí el movimiento se va a hacer más fino, ¿no? Coordinado, ¿verdad? No voy a caerme, ¿no? De repente puedo estar en un pie, ¿no? Está bien, y ahí voy a estirar mi manito, ¿no? Mover todo mi cuerpo, sosteniendo un pie, y gracias a esa conexión también que existe con el área vestibular, ¿no? No me voy a caer, ¿no? Entonces el cerebelo participa en el equilibrio, ¿no? En los movimientos, ¿verdad? En la postura, ¿verdad? Entonces, esa es una función importante, ¿no? Cuando tú aprendes una coreografía, por ejemplo, ¿ya? Esa coreografía, pues claro, va a estar aquí, ¿no? Auxiliada o facilitada por el cerebelo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, probablemente en el examen, claro, te puedan decir, ¿no? Que hay dificultades para el equilibrio. Ya, puede ser una posibilidad, puede ser el cerebelo. Muy bien. A ver, el tronco encefálico. En este caso, podríamos hablar de regulación de una serie de funciones que son pues automáticas, ¿no? De equilibrio, de regulación del equilibrio corporal, por ejemplo, ¿no? La homeostasis, ¿no? Más o menos esa puede ser una idea, ¿no? Global, ¿no? Hay algunas estructuras muy interesantes como es el sistema reticular, ¿no? Entonces, si hablamos del sistema reticular, ya diremos pues que es el responsable, ¿no? De aumentar o disminuir el tono cortical, ¿no? Es decir, mira, cuando nosotros dormimos, no estamos del todo insensibles, ¿ya? No estamos del todo insensibles, ¿está bien? Entonces, si tú de repente recuerdas alguna vez te has despertado de madrugada con frío, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien, el frío ha amenazado tu equilibrio, pues, ¿no? Tu homeostasis, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo funciona a cierta temperatura. Si esa temperatura baja, podemos poner en riesgo, ¿verdad? El funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, mira, estás dormido, estás profundamente dormido, pero está funcionando, ¿no? Están funcionando algunas estructuras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sistema reticular, ¿no? Y el sistema reticular, ¿no? En esa situación va a recibir información, ¿verdad? Claro, de los sentidos, ¿no? En términos de hace frío, pues, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues mandará impulsos, ¿no? Para que algunas estructuras corticales de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurre contigo, no? Aumenta tu nivel de vigilia, te despiertas, ¿no? Está bien, te despiertas y por ahí ya puedes hacer algo, pues ya te diste cuenta que la ventana está abierta, que tu frazada está en el piso, etcétera, ¿no? Está bien.
Entonces, así es como funciona o favorece, pues, nuestra supervivencia también, ¿no? Este sistema reticular. ¿Ya? Acá tenemos algunas anotaciones, para que los captures. Una lesión del sistema reticular, claro, puede producirte el coma, ¿ya? El coma. Ya no respondes a estímulo, pues, de ningún tipo, ¿no? Con ninguna intensidad, ¿no? Esa es la idea. Vamos a pasar. Sistema nervioso periférico, aquí tenemos los nervios espinales, ¿no? ¿Está bien? Te hablaba de los nervios espinales, ¿no? Van a tener una raíz, ¿no? Una raíz que tiene mixta, ¿no? Raíz mixta se dice, pues, ¿no? Una raíz posterior, una raíz anterior, ¿no? Unas son sensoriales y otras son motoras, ¿no? ¿Dónde está el motor? La raíz anterior, ¿no? La raíz anterior, ¿sí? ¿Así es? Raíz anterior es motor, ¿no? Raíz anterior, motor. Esta es la anterior, ¿no? Aquí está. Esta es, ¿no? La parte de negrita, ¿no? Y la posterior será sensitiva, pues, ¿no? O sea, es una aferente y la otra es eferente, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De los nervios espinales, acá tenemos una gráfica donde más o menos te indica, ¿no? Ah, mira, ¿cuántos? A nivel cervical, dorsal, lumbar, sacrocóccix, ¿no? Sumas 20, 25, 30, 31 pares, ¿ya? Muy bien. Acá otra esquina, en la cola de caballo. Bueno, estos son algunos detalles en realidad que más lo vas a estudiar en anatomía probablemente, ¿ya? Vamos, no estamos ya, nos faltan 6 minutitos. Nervios craneales, bueno, que tenemos los nervios craneales aquí. Eso también es para conocimiento general, nada más, ¿ya? No podemos detener mucho por el tiempo nos da. Mira, esto es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y simpático, ¿no? Componente autónomo. Muy bien. Entonces, lo que acá deberías más o menos, digamos, analizar sería, ¿no? A ver, el sistema asimpático en momentos de emergencia ante la amenaza, ¿verdad? Para luchar o para huir, ¿no? Y entonces, por eso, tiene ese efecto en estos órganos. Por decir, dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja las vías respiratorias, incrementa el latido cardíaco, inhibe la actividad del estómago, entonces la sangre, ¿dónde se necesita la sangre? Pues en los músculos largos, ¿no? Entonces, si estabas haciendo algo por aquí, te vas a ir ¿a dónde? A los músculos largos, ¿no? Inhibe la actividad del estómago, estimula la liberación de glucosa. Claro, ¿no? Tú necesitas correr, esos músculos necesitan energía, la energía es la glucosa, ¿no? Y entonces esa glucosa tiene que liberarse, ¿no? Si se ha almacenado, tiene que liberarse. Por eso es que el simpático estimula la liberación de la glucosa, ¿no? No necesitas digerir nada cuando quieres correr, ¿verdad? O sea, es por eso que inhibe la vesícula biliar, ¿no? ¿Dónde tiene impacto eso? En el sistema digestivo, pues, ¿no? Inhibe la actividad de los intestinos, ¿no? Ya, muy bien, eso es lo que hace el simpático, ¿ah? Relaja la vejiga. Bien, todo esto es simpático. Entonces, quizás una manera sencilla de poder memorizar esto sería en que te pongas a pensar, ¿no? Cuando tú vas a correr, vas a huir, ¿no? O luchar, lo que necesitas hacer o lo que haces, ¿no? Y el parasimpático tiene una función antagónica, ¿no? Si acá dilata, acá en caso contrario va a contraer, ¿no? La idea de la rama parasimpática sería favorecer la recuperación, ¿verdad? De todo aquello que ha sido desgastando, pues, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, pues, lo asociamos, pues, cuando ya estás con esa modorra, ¿no? ¿Está bien? Estás así, con menor actividad, pues ahí está funcionando, entrando a funcionar la rama parasimpática, ¿no? Está bien, después que de una actividad intensa, no vienes, te cansas, quieres descansar, ¿verdad? Y en ese momento, pues ya asumimos que está funcionando esta rama parasimpática, ¿ya? Muy bien, tenemos 3 minutitos. El sistema límbico, ¿no? Eh, ¿Asociado con qué? Asociado con las emociones, ya con el aprendizaje, ¿no? Eh, Eso es quizá lo más marcado, ¿no? La motivación también, claro, ahora con la motivación también, claro, sí. Con eso también se asocia el sistema límbico, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos ahí una gráficas, ¿no? En relación a cómo se ubicaría, ¿no? Y lo otro, ¿no? Algunas estructuras relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, ¿no? Esta es bien conocida, bastantes veces preguntas sobre ella, ¿no?
en relación a la función que desempeña, ¿no? Entonces, la amígdala, hablamos de memoria emocional. A ver, ¿esto cómo se entiende lo de memoria emocional? Nosotros tenemos experiencias, ¿está bien? Podemos tener un recuerdo de hechos, de datos, ¿está bien? Pero cuando nos ha pasado esas cosas, cuando hemos estado en contacto con esos hechos, también hemos sentido emociones, ¿está bien? Entonces, la amígdala se relaciona con el grabar esa emoción. Muy claro, luego recuperarla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a un lugar, te pasa algo bonito, ¿no? ¿Está bien? Puedes recordar el lugar en términos de datos, es en esta esquina, hay una casa de colores, muy bien, eso puedes recordar, pero también puedes recordar la emoción, ¿no? Revivir esa emoción, la alegría, la felicidad, la satisfacción al estar ahí. Te puede haber pasado algo malo también, ¿no? ¿Está bien? De repente no vas a recordar, quizás vas a querer olvidar porque fue algo desagradable, pero la emoción, ¿no? De miedo, de temor, de susto, cuando veas ese lugar lo puedes revivir, ¿no? ¿Y quién es el que ha facilitado esto? Sería la vida, ¿ya? Entonces, eso por señalar, más o menos. El hipocampo tendría que ver pues, con la memoria espacial, ¿no? Las memorias de corto y largo plazo, ¿no? Otro tipo de memoria. Son otras estructuras, lo vemos aquí, ya está. Y la plasticidad cerebral, ¿no? Aquí hablábamos de esa capacidad, pues, para recuperarse, ¿no? Para, digamos, si una estructura, ¿no? Se daña, pues otra parte, ¿no? Algunas otras neuronas o células especializadas puedan cumplir o suplir, ¿no? Las funciones de aquellas neuronas o células que han sido dañadas, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de esta plasticidad cerebral, ¿no? Claro que es más marcada cuando eres niño, ¿no? ¿Está bien? A medida que vamos envejeciendo, digamos, esa plasticidad cerebral se va haciendo más lenta, ¿no? Está bien, es por eso que un niñito se recupera más rápido que una persona adulta, pues, ¿no? ¿Cuántas veces te has caído de cabeza, verdad? Y puedes hablar bien. ¿Está bien? Eh, de repente, ¿no? Si fueras mayor y podrías de repente quedar con una secuela un mayor tiempo, ¿no? Entonces, por ahí esa sería la idea, ¿no? De esta plasticidad cerebral. Bien, jóvenes, estamos en el punto final. Les voy a dejar las claves, ¿ya? Pero, pues, bueno, perdonen, no siempre se puede aquí profundizar mucho por el tiempo, ¿ya? Estas son las claves. A ver, intenten primero, por favor, y luego respondan, ¿ya? Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la clase de economía. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, profesor. Vamos a compartir. Bien. ¿Se visualiza, por favor? Sí, profesor, sí se visualiza. Sí, profesor, se puede ver. Listo. Bien, semana 1 entonces. Un ratito, ¿eh? Un ratito. Un ratito. Bien, vamos a empezar. Semana 1 de la clase de economía. ¿Correcto? Cuando hablamos de economía, hablamos de recursos escasos. ¿Correcto?
Bien, empezamos entonces, disculpe. Cuando hablamos de economía, hablamos de recursos escasos. ¿Qué son los recursos? Todo lo que nosotros utilizamos. Ciencia de estudio. El tiempo, el dinero, los recursos naturales, todo lo que nosotros utilizamos se entiende como recursos. La economía considera que estos recursos son limitados y las necesidades que se satisfacen con ellos son ilimitadas. De ahí viene el concepto de la escasez. Por más que tengas recursos, por más que lo multipliques por 100, por más que lo multipliques por 1000, los recursos siempre van a faltar. Multiplícalo por 100, multiplícalo por 1000, multiplícalo por 1.000.000, siempre las necesidades van a superar a los recursos. Por eso se señala que los recursos son escasos. ¿Qué entienden ustedes por escasez? Poco. En economía, la palabra escasez deja de ser poco, se convierten en recursos limitados. Por más que tengas recursos, repito, siempre habrá necesidades que no puedas satisfacer. No tendrás tiempo para disfrutar, etcétera, etcétera. Por eso que la economía considera que hasta los hombres más ricos del mundo se enfrentan a la escasez. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, aunque creo que ya le ganaron, ¿ya? Su fortuna sin superar. Ese señor se enfrenta a la escasez a su manera, pero se enfrenta a la escasez, ¿correcto? Tendrá un montón de plata, pero no tiene tiempo para disfrutarlo. A su manera se enfrenta a la escasez. ¿Quiénes se enfrentan a la escasez? Los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Familias, empresas, gobiernos. Todos ellos se enfrentan a la escasez. Familias ricas, familias pobres se enfrentan a la escasez. Gobiernos ricos, gobiernos pobres como el Perú se enfrentan a la escasez. Estados Unidos, a su manera, se enfrenta a la escasez. La necesidad más apremiante del gobierno peruano es cómo soluciona el problema de la pobreza. La preocupación más apremiante del gobierno norteamericano es de dónde consigue recursos para mantener la guerra en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Cada gobierno, cada empresa, cada familia, esos tres agentes económicos, a su manera se enfrentan a la escasez. Por eso que a la economía se le conoce como la ciencia de la escasez. El problema económico fundamental es la escasez de los recursos, pero vuelvo a repetir, escasez entiéndelo como limitado. Este término economía viene del vocablo griego, ¿no? Que significa oikonomos, que es administración de la casa. Bueno, extendido ese término, administración de los recursos de un hogar, no solamente el hogar, los agentes económicos tienen que utilizar adecuadamente sus recursos porque no son ilimitados, son escasos. Tiene que administrarlo, utilizarlo eficientemente, hacer lo posible para que alcance, para que se pueda satisfacer no todas las necesidades, sino el mayor número, ¿correcto? ¿Alguna duda respecto hasta ahí, por favor? Todo claro, ¿Alguna profe. duda? ¿Alguna duda respecto? Listo. Muy bien. Profesor, disculpe, hay un micro encendido. Sí, apaguen, por favor. Listo, ya lo apagué. Bien, seguimos. El objeto de estudio de la economía. Cómo se produce y cómo se distribuyen los bienes. Como los recursos son escasos, la producción no va a ser ilimitada. Para producir se requieren recursos naturales, materias primas, máquinas. Como hay una cantidad limitada de esos recursos, la producción también será limitada y muchas veces no alcanza para satisfacer todas las necesidades. Se tiene que producir de la mejor manera y distribuir esos recursos a la mayor cantidad de personas. Ese es el objeto de estudio, donde se desenvuelve la economía. ¿Correcto? Correcto. ¿Dónde se desenvuelve la economía? Finalidad.
¿Qué se entiende por finalidad? Explicar los hechos económicos, ordenar, clasificar. Fenómenos económicos son hechos económicos. ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué ha habido crisis? ¿Por qué la pobreza en nuestro país durante la pandemia aumentó? ¿Por qué después de la pandemia comenzó a disminuir? ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué hay países pobres? ¿Por qué Venezuela, si antes era el país más rico de Latinoamérica, por qué está en esa situación? Etcétera. ¿Por qué sube el precio del dólar? ¿Por qué baja el precio del dólar? ¿Por qué hay más inversiones? ¿Por qué hay más empleo, más desempleo? Son fenómenos hechos económicos. Y la economía trata de ordenar, clasificar y explicar esos hechos económicos a través de leyes, explicaciones, teorías, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, resumiendo, ¿qué es el objeto de estudio? ¿Dónde se desenvuelve ese conocimiento económico? ¿Dónde se aplica la economía? En la producción, lo que se busca es producir la mayor cantidad de productos con recursos escasos y distribuir la mayor cantidad de productos para que más personas puedan satisfacer sus necesidades. Ahí se desenvuelve el objeto de estudio. Y la finalidad es explicar los hechos económicos, encontrar el por qué. ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué aumentó la pobreza? ¿O por qué disminuyó? ¿Por qué subió el precio del dólar? ¿O por qué bajó? Explicaciones, causas. ¿Me hace entender? ¿Alguna duda al respecto, por favor? Pregunten con confianza. No, profe, todo entendido. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Listo. Métodos. Estos métodos son los procedimientos que sigue la economía para explicar los hechos económicos. Perdón. Los métodos se enmarcan en la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Explicar los hechos económicos, encontrar un porqué, leyes, explicaciones. Ya, esos métodos precisamente sirven para encontrar esas explicaciones. Inductivo. Esto lo aplican también en razonamiento matemático. Bueno, se supone que lo aplican porque hace 24 años cuando estaba en la academia yo, en razonamiento matemático veíamos esto. Es sencillo. El razonamiento deductivo, el método inductivo, consiste en ir de casos particulares y a partir de 3, 4, 2 de pocos casos particulares, generalizar. El método inductivo es el camino de lo particular a lo general. De casos particulares hacemos una generalización. Ejemplo, el precio del pan aumenta. O antes de eso, el investigador, el economista, la persona que va a estudiar el mercado, va y se da cuenta que si el precio del pan sube, la gente va a consumir menos pan. Se conoce como la cantidad demandada de pan va a disminuir. Un producto llamado pan, si sube el precio, la gente consume menos. Sigue averiguando, sigue investigando, sigue analizando el mercado y ve que si sube el precio del pollo, también ocurre lo mismo. Si sube el precio del pollo, la gente consume menos pollo. Ya, vamos a poner un tercer caso. Sigue analizando el mercado, sigue investigando y se da cuenta que si sube el precio de la leche, ocurre lo mismo. La gente va a consumir menos leche. No es necesario que tú analices todos los casos particulares. Con solo 3, 2 inclusive. Ya bueno, para que te seguro 4 o 5 ya. Pero con esos casos particulares puedes llegar a una generalización. Y esa generalización es una ley. Esa generalización, su mismo nombre lo dice, es una explicación general de lo que ocurre cuando sube el precio. Se conoce como la ley de la demanda. Ya en su momento se verá el detalle esto de la ley, pero les doy un alcance. Entonces, profesor, si el ¿Qué dice precio la es ley de la demanda? Que a demanda mayor precio, por favor, traten de apagar su micrófono porque se está cruzando, por favor, ¿ya? Yo les estoy silenciando a cada rato, por favor, apaguen porque está cruzando, ¿ya? No sean malitos. Más bien, si tienes preguntas, levanta la mano. Ahí hay una forma de levantar la mano ya para alzar y darte la palabra, pues. Si no se cruza, hijo, por favor. Entonces seguimos. A partir de esos 3 casos particulares, generalizas. A mayor precio, ¿de qué producto? De cualquiera.
disminuye el consumo de ese mismo producto. Estamos generalizando. Entonces, apúntate y deseas. A mayor precio de X, disminuye el consumo de X. Y X es cualquier producto. ¿Y cómo se sabe eso? Porque de esos casos particulares hemos generalizado. De ese estudio de casos particulares hemos llegado a la conclusión general. Correcto, a la conclusión general. Bien. Bien. El método deductivo es lo contrario. Ir de la explicación general y aplicarla a los casos particulares. Sabemos por la ley de la demanda, a mayor precio, menor cantidad demandada. Mira, a mayor precio de X, X es cualquier producto. Si ese conocimiento general lo quieres aplicar en cada caso particular, comprobar, digamos, si se cumple, en cada caso particular, estás partiendo de lo general a lo particular. Correcto, correcto, correcto. Preguntas, por favor. Yo les voy a hacer una pregunta. Al toque nomás, al unísono, me tienen que responder. ¿Eh? Una pregunta que hizo San Marcos hace como 15, 20 años en su examen general. A mayor inversión pública, mayor crecimiento económico. A mayor inversión pública, la economía se reactiva. ¿Qué significa reactivar? Salir de una crisis, como está pasando en nuestro país. A mayor inversión pública, mayor reactivación económica, mayor crecimiento. Eso se quiere aplicar, eso se quiere conocer si ocurre en el Perú. Si a mayor inversión pública aumenta el crecimiento, hay reactivación económica. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el conocimiento general? Que a mayor inversión pública, reactivación económica. Si eso se quiere ver, si se aplica en nuestro país, si se cumple, ¿qué método estamos aplicando? Vamos al unísono. Deductivo. Deductivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Deductivo. Porque de lo general a lo específico. Muy bien, de la ley, esa ley es general. Vamos a ver si eso se cumple para el gobierno peruano. Si el gobierno peruano invierte más, sí se va a reactivar la economía. Si el gobierno chileno lo hace, sí se cumple. Muy bien. Estamos yendo de lo general a lo particular. Más o menos vino así una pregunta de la San Marcos hace 15, 20 años. No, 80, 90, 2004, creo. Bueno, entonces, pregunta por favor. Si no, continuamos. Pensamiento económico. ¿Cómo ha ido cambiando las ideas económicas, la forma de explicar los hechos económicos a través del tiempo? Y estamos hablando de los últimos 500 años. Ojo, en tu separata tú puedes encontrar, por favor, el pensamiento económico de la Edad Media y el pensamiento económico de la Edad Antigua. Lo puedes leer, es sencillo. Pero nos vamos a concentrar, porque San Marcos se concentra en el pensamiento económico, pero en los últimos 500 años. Y en los últimos 500 años, por favor, ¿qué sistema económico funciona? ¿Qué sistema económico está vigente desde hace 500 años? ¿Feudalismo, esclavismo, socialismo o capitalismo? ¿Qué dices tú? Por tus conocimientos básicos. Capitalismo. Muy bien. El capitalismo se comienza a fortalecer, a consolidar hace 500 años. Por eso que el pensamiento económico del capitalismo se conoce como doctrinas económicas. Apunta ahí. Ha habido pensamiento económico en la Edad Antigua, en Grecia, en tu separata la encuentras. Ha habido pensamiento económico hasta en Medio Oriente, la cultura caldea-siria, la cultura persa, tuvo pensamiento económico. Ha habido pensamiento económico, ideas económicas en la China antigua. Ha habido ideas económicas en la antigua Grecia, etcétera, en Roma, en la Edad Media. Pero cuando hablamos de doctrinas económicas, hablamos del pensamiento económico del capitalismo. Dime, Castillo, dime. No, justo le iba a preguntar eso, pero gracias. Listo, o sea, el pensamiento económico del capitalismo de los últimos 500 años se conoce como doctrinas económicas, y son 7 las doctrinas. Ahí está en tu separata. Tenemos la mercantilista,
tenemos la fisiócrata, tenemos la clásica, socialista, neoclásica, keynesiana y monetarista. Esas 7 doctrinas económicas vamos a ver. Bien, apunta ahí. Hace 500 años, ¿eh? Bueno, un poquito más de 500 años. Siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, los años 1400 finales, inicios del siglo de los años 1500. Surge la escuela mercantilista, pero antes de ver la mercantilista, apunta por favor. Apunta, esto es importante, para que se entienda la idea. Apunta. Las 3 primeras escuelas, las 3 primeras doctrinas económicas, las 3 primeras escuelas del pensamiento económico del capitalismo, la mercantilista, la fisiócrata y la clásica, se hacen la misma pregunta. Apunta. ¿Qué pregunta se hacen? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? ¿Qué deben hacer las naciones? ¿Qué deben hacer los países para ser poderosos, para ser ricos, para imponerse sobre las otras naciones? En la actualidad todas las naciones son hermanas, hay las Naciones Unidas. Bueno, se tienen bronca todo lo que tú quieras, pero en el fútbol votan su bronca, pero antes no, pues. ¿Cómo votaban su bronca los países? Guerras, enfrentamientos, y una nación tenía que ser más poderosa que la otra. Dime, Siriaco Campos, dime. ¿Puede repetir las escuelas que mencioné ahorita? ¿Perdón? ¿Puede repetir cuáles eran esas 3 escuelas? Las escuelas se va a ver, solamente estoy resumiendo. La mercantilista, las 3 primeras, la fisiócrata y la clásica, se hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Esas preguntas se hacen las 3 primeras escuelas, mercantilista, fisiócrata y clásica. ¿Por qué repito? ¿Por qué había esa preocupación? Porque se estaban formando los estados modernos, los estados centralizados. Lo que pasa es rápido, y esto lo vas a ver en historia. Sería bueno que le preguntes a tu profesor de historia para que te detalle. Lo van a ver. Antes del capitalismo había el feudalismo. ¿Y qué característica tenía el feudalismo? El poder estaba descentralizado. Más poder tenían los señores feudales, los terratenientes, que el mismo rey, hijo. Es verdad, pregunta a tu profesor de historia. Ya, el rey los señores feudales eran súbditos del rey, pero el que tenía más poder eran ellos, más poder que el rey. Prácticamente hacían lo que querían, ¿no? Un terrateniente inglés, bueno, era súbdito del rey inglés, pero prácticamente hacía lo que quería en su feudo, ¿no? Eso terminó con el capitalismo. En el capitalismo el poder se centralizó en el rey y surgió los grandes estados-nación que conocemos. Un ejemplo es España, por historia del Perú, del Historia Universal del Colegio lo sabes. El reino de Aragón, Fernando de Aragón, se casó con Isabel del Reino de Castilla. No es que se amaban, después de repente se quisieron, no sé, pero fue un matrimonio de conveniencia político, porque gracias a ese matrimonio surgió el gran Estado español, que después se convirtió en el Estado más poderoso de la Tierra, ¿no? Inglaterra se consolidó como nación. No sé si en la historia van a ver el famoso, el absolutismo, pues. Es que el rey ya tenía poder. El rey era verdaderamente un monarca, pues, ¿no? Sometiendo a todos sus súbditos. Y por eso la preocupación en esa época en el capitalismo no es cuál es el origen de la riqueza del feudo, del terrateniente, sino de la nación, del Estado. Esa era la preocupación de ese momento. ¿Me puede entender? ¿Se entendió la idea hasta ahí, por favor? ¿Por qué era importante esa idea? ¿Por qué era importante esa preocupación? Preguntas hasta ahí para continuar. ¿Quedó claro? Bueno, creo que sí, no contesta. Bien, entonces empezamos con los mercantilistas. Para los mercantilistas, la fuente de riqueza de las naciones era el oro y la plata, metales preciosos. El oro y la plata lo compra todo. Con el oro y la plata compras armamentos, con el oro y la plata compras, pagas a los soldados, con el oro y la plata compras aliados,
las naciones que acumulaban más oro y más plata iban a llegar a ser las naciones más poderosas. Estamos hablando de los años 1400, los años 1500. Por eso que los españoles vinieron a nuestras tierras a buscar ¿qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué era lo más importante? ¿Cuál era la fuente, la creencia en esa época? La riqueza era, ¿qué vinieron a buscar los españoles? Sí. ¿Ah? Oro y plata. Oro y plata, pues. Los españoles vinieron a buscar oro y plata. Dime, Castillo, dime. Profesor, solamente era metal, era oro y plata o también metales preciosos. No, hay otros metales preciosos, pero ya eso es una explicación química inclusive. Pero los metales preciosos más utilizados es el oro y la plata. Los más utilizados, los más, digamos, aceptados a través de la historia son el oro. Hay otros, ¿ah? Hay otros metales preciosos, son como 7, 8. ¿No? Eso le puedes hacer la pregunta al profesor de química. ¿Por qué se le llama metal? Porque es una explicación química. La cuestión es que de esos metales preciosos, los más aceptados, los más cotizados, inclusive hasta podías matar por esos metales preciosos el oro y la plata. ¿Correcto? Ok, Entonces los gracias. españoles, todos ellos vinieron a buscar oro, porque existía la fiebre del oro y la plata, pues. Existía la creencia que acumulando más oro y más plata, el país se iba a enriquecer. Dime, Barreto. Profesor, ¿por qué en la época virreinal se le llamó bullonismo en vez de mercantilismo? No, es que el mercantilismo es mucho más. El bullonismo es la creencia en la acumulación de metales preciosos, pero una de las características del mercantilismo es el bullonismo. El bullonismo dice, la riqueza se encuentra en la acumulación de metales preciosos, punto. Los mercantilistas dicen mucho más. ¿Qué más dicen los mercantilistas? Y acá voy a continuar, pues. Para los bullonistas simplemente la riqueza es metales preciosos, nada más. Pero los mercantilistas van mucho más. ¿Qué más dicen los mercantilistas? Allá, ¿de dónde conseguir metales preciosos? ¿De dónde conseguir oro y plata? El oro y la plata son escasos. En Europa, lo que más faltaba era el oro y la plata. Si un país logra obtener colonias de donde extraer metales preciosos, bacán, a buena hora. España, por ejemplo. Por eso que España se volvió loco cuando vinieron a América, encontraron lo abundante oro y plata. Pero ¿qué pasa si un país no tiene minas de oro, minas de plata? ¿Cómo lo consigue? A través del comercio exterior. Por eso que los mercantilistas van más allá de decir que la acumulación de metales preciosos es la fuente de riqueza, sino te dan pautas, te señalan cómo lograrlo. El bullonismo normalmente solamente dice la riqueza se encuentra en metales preciosos, pero ¿qué dicen los mercantilistas? Van mucho más. El bullonismo es una característica del mercantilismo. Entonces, para los mercantilistas, si un país no tiene minas de oro, de plata, si un país no tiene colonias de donde extraer oro y plata, la única fuente de de esos metales es el comercio, pues, exterior. Olvídate por un momento de los mercantilistas. ¿Qué es el comercio exterior? Exportaciones e importaciones. El Perú exporta, como ejemplo, vende productos al exterior, agroindustriales, palta, minerales. ¿Y qué recibe a cambio? Dólares. Y los dólares son monedas aceptadas a nivel mundial. Exportaciones. Pero el comercio también es importaciones. ¿Qué son las importaciones? Cuando un país compra productos del exterior, en este caso tiene que pagar dólares. La diferencia entre los dólares que ingresaron por exportaciones versus los dólares que salieron por importaciones se conoce, ahí está en la diapositiva, como balanza comercial. Y si es favorable, es que las exportaciones son mayores a las importaciones. El ingreso de dólares por exportaciones es mayor a la salida de dólares por exportaciones. Eso es la balanza comercial favorable. ¿Eso qué significa hoy en día? A ver si se ha entendido la lógica. Vamos, analiza. En la actualidad, ¿qué es la balanza comercial favorable? Que las exportaciones, que el ingreso de dólares hoy es mayor a la salida de dólares. ¿Eso qué significa? Hoy, en el siglo XXI. Vamos, ¿qué significa?
Te ayudo, que el país está acumulando o perdiendo dólares. Acumulando. Acumulando dólares. La balanza comercial favorable hoy significa, la balanza comercial hoy significa acumulación de dólares. Hace 500 años no existían los dólares, no existía Estados Unidos. Lo que se utilizaba en el comercio era oro y plata. Hace 500 años, las exportaciones generaban ingreso de oro y plata. Las importaciones generaban salida de oro y plata. Hace 500 años, la balanza comercial favorable, ¿qué significaba? Acumulación de oro y plata. ¿Quién debe garantizar ese oro y esa plata, esa balanza comercial favorable? El Estado. Para los mercantilistas, el Estado debe tener un rol protagónico. Para los mercantilistas, el Estado debe garantizar esa balanza comercial favorable. ¿Cómo? Promoviendo a los exportadores, ayudando a los exportadores y restringiendo las importaciones. Lo que hasta ahora se aplica, los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Impuestos a los productos importados. Todo impuesto encarece el producto, en este caso el impuesto es para el producto importado. Hace más caro el producto importado, te desanimas de comprarlo. Importa menos el país y sale menos oro y menos plata. Esa es la idea de los mercantilistas. Papel preponderante del Estado, lograr una balanza comercial favorable y garantizar la acumulación de oro y plata. Bueno, ahí están los representantes. Esa es la idea de los mercantilistas. La siguiente escuela, los fisiócratas. Ahí está su principal representante, Kesnay. La esencia de los fisiócratas está en su nombre. Fisio, naturaleza, crata, gracia, poder. El poder, la riqueza de un país, según los fisiócratas, está en el aprovechamiento de la tierra. ¿Qué se entiende por tierra? La agricultura, así de simple. Porque a través del trabajo agrícola aprovecha la tierra y la tierra te brinda lo que más necesita el ser humano, que son alimentos. Ese es el gran aporte de los fisiócratas. Fue la primera escuela en preocuparse de la riqueza real, la que satisface necesidades. Vamos, tú dime. ¿El dinero es un fin o un medio? En esa época el dinero era oro y plata. Bueno, ¿qué dices tú? Vamos, al unísono, dime. ¿El dinero es un fin o un medio? Medio. Un medio. Tú no Medio. puedes, ¿ah? Tú no puedes Medio. satisfacer directamente tus necesidades con billetes y monedas. Puedes hacer una tortilla de monedas, un estofado de billetes imposible, ¿no? El dinero es un medio. Ahora sí te pregunto, para los mercantilistas, te ayudo, ese es el error en el que cayeron los mercantilistas. Ese es el famoso error del bullonismo, del metalismo, pues. Vamos, vamos. Para los mercantilistas, el dinero, el oro y la plata, ¿era el fin o el medio para los mercantilistas? El fin. Vamos, dime. El fin. Ajá, ese es el gran error en el que cayeron los mercantilistas. Error que lamentablemente en la actualidad la gente sigue cayendo, de creer que, uno no quiero decir nombres, ¿no? De creer que como tenemos un montón de minas, ya somos un país rico. Mentira, pues. Las minas, el minero no va a salir solo, ¿no? Hay que transformarlo, hay que producirlo, hay que trabajar. Lamentablemente hasta presidentes creen en eso. Bueno, esa es otra historia. Entonces, ese es el gran aporte de los fisiócratas. La riqueza real, lo que satisface necesidades, alimentos en este caso. Se le dio bastante importancia al trabajo agrícola. Y lo más importante es señalar que el Estado no intervenga en asuntos económicos, porque quebrantan el orden natural. Para los fisiócratas, en oposición a los mercantilistas, no fueron los clásicos, ya los clásicos lo amplían, lo detallan, pero fueron los fisiócratas en oponerse a la intervención del Estado. En la actualidad, dijo, hay debate, ¿eh? Tú en internet, libros, en la misma universidad cuando estés, vas a encontrar profesores que van a estar a favor de mayor intervención del Estado. Va a haber profesores que están en contra de la intervención del Estado en la economía. Ese debate lo iniciaron los fisiócratas. Ese debate ya tiene casi 300, 400 años, porque fueron los primeros en oponerse a la intervención del Estado. Y después las teorías posteriores
algunas a favor, algunas en contra de la intervención del Estado. Pero la primera en oponerse a la intervención del Estado no fue la clásica, fueron los fisiócratas. Pero los clásicos ya amplían y detallan eso. Bien, esa es la esencia de los fisiócratas. Llegan los clásicos y los clásicos, su mismo nombre lo dice, ¿no? Clásicos, literatura clásica, cine clásico, música clásica, algo que al pasar de los años se sigue tomando como referencia. Sus postulados más importantes siguen vigentes. Bien, los clásicos, hijo, tienen la respuesta definitiva ante la pregunta. ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Las próximas escuelas ya se van a preocupar de otros asuntos, porque los clásicos tienen la respuesta definitiva. ¿Cuál es el contexto? En primer lugar, la revolución industrial. Y no es el surgimiento, hay la consolidación más que surgimiento, porque el capitalismo el capitalismo más que todo industrial, no el capitalismo mercantilista como antes lo conocemos, y el capitalismo industrial, fábrica. Lo que pasa es que antes no se producían los bienes en fábricas. Antes de la revolución industrial, en historia lo vas a ver también eso, antes de la revolución industrial, la producción era artesanal, talleres, de ahí viene el término artesano. Un pantalón no se fabricaba en una fábrica, valga la redundancia, se producía en un taller. Manufactura, todo era a mano, no había máquinas que cosían, etcétera, etcétera. Y la producción artesanal era muy limitada, su cantidad, porque se demoraba, pues. ¿Cuánto le tomaba a un obrero fabricar un pantalón? No obrero, a un artesano, porque los obreros es con la fábrica. A un artesano le tomaba un día completo fabricar un pantalón. Era muy limitada. Se dio la revolución industrial, uno de los acontecimientos más importantes de la historia, es el uso de las máquinas, de las grandes máquinas a vapor. Eso multiplicó la producción, pues. Esa persona que con su mano, sin máquinas, en un día fabricaba un pantalón, en la fábrica con las máquinas, él solo podía producir 10, 20, 30 pantalones al día. La producción se multiplicó y surgió el capitalismo, no el capitalismo en sí, sino industrial, no el capitalismo artesanal, mercantilista que existía. Y la producción comenzó a incrementarse, pues. Inglaterra se estaba convirtiendo en la nación más poderosa del mundo y los clásicos querían explicar ese asunto. ¿Cuál es la fuente de riqueza? Para los clásicos, ¿cuál es la fuente de riqueza? El trabajo, la productividad del trabajo, el rendimiento del trabajo. ¿Qué se entiende por productividad? Rendimiento. Si te vuelves más productivo, ¿qué significa? Que si antes en un día podías producir 5 bienes, ahora en un día ya no puedes usar 5 bienes, sino mucho más. Te vuelves más productivo, rindes más. Y eso es gracias a las máquinas, gracias a la mejor organización. La fuente de riqueza se encuentra en el trabajo. Y eso también depende de la división del trabajo, la especialización, pues. Imagínate que tú, por lógica, en una fábrica de pantalones, una misma persona cose, le pone el botón, le pone el cierre al pantalón. Pero en vez de eso, una persona solamente cose el pantalón, otra persona solo pone los botones, otra persona solo pone el cierre. Cada uno se especializa y adquiere mayor productividad, mayor rendimiento y se puede producir más. Para entenderse la división del trabajo, la especialización. A medida que te especializas, tú rindes más, te vuelves más productivo y haces que la producción se incremente y haces que el país se vuelva más rico. ¿Por qué se le llama escuela clásica? Perdón. Porque ellos tienen la respuesta definitiva, porque hasta la fecha los países, y está comprobado, que los países más ricos del mundo son los más productivos, ¿correcto? Esa es la idea de los clásicos, la fuente de riqueza es la productividad del trabajo. Para los clásicos, para los clásicos, apunta ahí, esto es algo importante para que se entienda la siguiente escuela. No está ahí, sí, acá está. Lo más importante, en eso coinciden con los fisiócratas. Están en contra de la intervención del Estado en la economía. Ellos proponen el libre mercado, libre comercio, libre mercado sin restricciones.
que el Estado no cobre aranceles, que que nosotros compremos lo que nos dé la gana. Si queremos comprar productos importados, es nuestro problema. ¿Quién es el que sabe más acerca de nuestros deseos, gustos, etcétera? Uno mismo. Y uno mismo debe tomar esas decisiones. ¿El Estado para qué va a decidir por nosotros? No significa que el Estado no exista, ¿no? Pero que no debe intervenir mucho en la economía. Están en contra de los aranceles. Si tú quieres comprar un producto importado, es tu problema. De repente el producto importado es de mejor calidad. ¿Para qué te van a negar esa posibilidad de comprar el producto importado? ¿Me entiendes? Al final, si el Estado toma o cobra aranceles, puede perjudicar a la población en vez de beneficiarla, ¿no? Oposición totalmente distinta a lo que señalaban los mercantilistas. ¿Hasta ahí pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna duda? Interrogante. ¿Algún interrogante? Todo claro, profesor. Bien, listo. Entonces, para entender la siguiente escuela, apunta ahí. Los clásicos plantean, principalmente David Ricardo, la teoría subjetiva del perdón, que estoy hablando, la teoría objetiva del valor, llamada también la teoría del valor trabajo. Los clásicos plantean la teoría objetiva del valor, llamada también la teoría del valor trabajo. El valor de un producto, lo que tú puedes pedir en el mercado, cuánto dinero te pueden dar por ese producto, depende del trabajo. Si para producir algo tú has utilizado más trabajo, su valor será mayor. Si para producir algo tú has utilizado menos trabajo, has gastado menos en pagar a los trabajadores, su valor será menor. El valor de los productos depende del trabajo incorporado, de cuánto se ha utilizado. Por eso se llama la teoría del valor trabajo o teoría objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que el valor del producto está en el mismo producto dependiendo de cuánto trabajo se incorporó. ¿Me hago entender? En resumen, la riqueza depende del trabajo, ya que el valor depende del trabajo, la riqueza también depende del trabajo. Eso lo señalaron los clásicos. Y les dije esto último para que se pueda entender mejor la siguiente escuela. ¿Cuál es la siguiente escuela? La escuela marxista, socialista, que señalan ellos antes de continuar. Los marxistas, inclusive ellos mismos lo señalan, que su principal fuente económica es David Ricardo, el que planteó la teoría objetiva del valor. Pues. ¿Me puede entender? Bien, Inglaterra, siglo XIX. Este señor Marx nació en Alemania, pero prácticamente hizo sus estudios en Inglaterra. Este señor Marx, sí es una pregunta interesante. Inglaterra, siglo XIX. Inglaterra ya era la nación más poderosa del mundo, la nación más rica del mundo, dominaba el mundo. La revolución industrial se había consolidado en Inglaterra, pero a pesar de ser la nación más poderosa del mundo, producto del trabajo, como habían dicho los clásicos, había una gran contradicción, una dialéctica, como le llamaban ellos. Una clase social que cada día se enriquecía más, los capitalistas, la burguesía, los dueños de las fábricas. Y había una clase social que cada día se empobrecía más, la clase trabajadora. ¿Cómo? ¿Qué habían dicho los clásicos? Ni siquiera ellos. ¿Qué habían dicho los clásicos? Que la fuente de riqueza era el trabajo. Entonces Inglaterra se enriqueció gracias al trabajo. Pero ¿qué pasaba con la clase trabajadora, con el proletariado? Cada día más empobrecido. Es ilógico eso, ¿no? Ojo, en base a los clásicos. Si los clásicos se habían dicho que la fuente de riqueza es el trabajo, Inglaterra ya era un país rico, pero ¿por qué la clase trabajadora se encuentra en esa situación? Lo que pasa es que sí, la clase trabajadora genera la riqueza, pero esa riqueza no se queda con el trabajador, se queda con el capitalista. A él se le paga un salario, pero la diferencia es la plusvalía, la ganancia del empresario, del capitalista.
El trabajador genera una riqueza de 100, no se le paga 100, se le paga menos, 50. Los otros 50 se queda con el capitalista. Al trabajador se le hace trabajar más horas, se le sigue pagando 50, pero él genera más riqueza. La diferencia se sigue dando con el capitalista. Correcto. Eso se conoce como la lucha de clases. Una clase social enfrentada a la otra, en la misma producción. Lucha no en el entendido de armas y todo, sino enfrentamiento, ¿no? Una clase social explota a la otra clase social. Correcto. Se le extrae la plusvalía. Los marxistas no inventaron nada si no se basa en lo que había dicho los clásicos. Si la fuente de riqueza es el trabajo, ¿por qué la clase trabajadora se encuentra en esa situación? Lo que pasa es que la clase trabajadora es explotada por la clase capitalista. Correcto. La teoría de la explotación, como se le conoce también. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Bien, No, seguimos. profesor. Llegan los neoclásicos. Uno de los más importantes es Alfred Marshall. Neoclásicos, nuevos clásicos. En muchos aspectos, a ver, ¿qué dice Salinas? Dime. Profe, disculpe, ¿podría retroceder a la otra diapositiva? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Vas a tomarle foto? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Ya, avancemos. Bien. En muchos aspectos, repito, coinciden con los clásicos. Libre mercado, el mercado es el mejor asignador de los recursos, que el Estado no intervenga, etc. Pero hay una diferencia sustancial entre clásicos y neoclásicos, la teoría del valor. Apunte, está en la separata también. No he puesto acá en la diapositiva, pero es importantísimo. Los clásicos, ¿qué teoría del valor que defendían? La teoría del valor objetivo, valor trabajo. Los neoclásicos defienden, proponen, plantean la teoría del valor subjetivo. Subjetivo, es decir, el valor de las cosas no depende de la cosa, sino depende del consumidor que lo valoriza. Es un mismo producto, pero va a tener diferentes valoraciones de acuerdo al sujeto, de acuerdo al consumidor. Por eso se dice teoría subjetiva. Es un mismo producto. Para un consumidor, ese producto tiene mucho mayor valor. ¿Por qué? Porque le es más útil, le es más difícil de conseguir. Él estará dispuesto a dar más para conseguir el producto. ¿Por qué? Porque para él es más útil y para él es más difícil de conseguirlo. Una unidad más tendría mucho valor para él. Pero ese mismo producto para otra persona, para la otra persona ese mismo producto, ni le interesa, no le es útil, no le interesa para nada. Ese producto para la otra persona tendrá mucho menor valor. ¿Me dejo entender? El valor no es objetivo, sino subjetivo. Un ejemplo bien simple. Tú estás en tu casa. En tu casa el agua es relativamente abundante, ¿no? Abres el caño y lo tomas. Bueno, yo a su edad tomaba agua y no me pasaba nada, ¿no? Ahora sí tomo agua me hace daño, pero a su edad, como si nada. ¿Para qué gastar el gas? ¿Cuánto estarían dispuestos a dar por una botellita de agua? ¿Para qué vas a comprar una botellita de agua si tienes agua en tu casa? Y si la compras, ¿cuánto darías como máximo? No te estoy hablando del precio, te hablan cuánto estarías dispuesto a pagar. Profe, yo un sol máximo. ¿Listo? Un sol. Porque el agua en tu lugar donde estás en tu casa es relativamente abundante. Y no es tan importante porque una unidad más de agua no es importante porque a cada rato la consumes. Esa botella de agua no tiene mucho valor para ti en tu casita. Pero ¿qué pasa si estás en pleno desierto al mediodía? ¿Tienes una fuente de agua cercana? No. Peligra tu vida por no consumir líquidos, te estás deshidratando por el calor. Preguntan a todos. En esas circunstancias, donde el agua es más escaso y es más útil, por esa botellita, por esa misma botellita de agua, ¿tú estarías dispuesto a dar más o a dar menos? Dime, al toque, todos, más o menos. Más. Hijo, muy bien, pero es la misma botella de agua, ¿no? Entonces el valor no se encuentra en el objeto, sino en el sujeto, en la persona que lo valoriza, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a si una unidad más es más útil o menos útil, si una unidad más es más fácil o más difícil de conseguir. El valor es subjetivo, no objetivo. ¿Me dejo entender? Con eso, a qué escuela contradicen?
Con ese planteamiento, ¿a qué escuela se A opone? la clásica. A la clásica solamente, pero de paso, ¿a quién más? Vamos, se acaba de ver. A los marxistas. Muy bien, porque los marxistas se basaban en la teoría objetiva del valor de los clásicos. Muy bien. ¿Qué más defienden el liberalismo? En eso sí coinciden con los neoclásicos. Con los clásicos, perdón, defienden el mercado. El mercado es el mejor asignador de recursos, el libre mercado, las decisiones particulares de los individuos, ¿correcto? Para los clásicos no hay, para los neoclásicos no hay clases sociales, no hay capitalistas, no hay trabajadores, no. Para los clásicos existe, para los neoclásicos hablamos de agentes económicos, los que te mencioné al comienzo, familias, al margen que si una familia es rica o pobre, se enfrenta a la escasez. Al margen que el gobierno es rico o pobre, se enfrenta a la escasez. Estudian las relaciones de oferta y demanda. Las relaciones de oferta y demanda es el mercado, pues, donde se determinan los precios. Ceteris paribus, ya vamos a ver más adelante. El homo económicus, el hombre que siempre busca maximizar su utilidad en base a recursos escasos. Todas sus decisiones económicas siempre estarán sujetas a maximizar su satisfacción, pero tomando en cuenta que tiene recursos escasos. Introducen las matemáticas a la economía. En la actualidad, un libro de economía nivel universitario, no nivel pleno, un libro de economía nivel universitario, primer ciclo, parece un libro de matemáticas, sí. Todas las explicaciones económicas se hacen a través de funciones, ecuaciones, gráficos. Por ejemplo, el gráfico más famoso de economía, el gráfico de oferta y demanda, planteada por Marshall, que fue un matemático, ¿no? Que quiso hacer de la economía más o menos una ciencia similar a la física. Y la física utiliza bastante matemática para las explicaciones. Listo, pregunta, por favor. Ah, y algo más, me olvidaba, para poder entender la siguiente escuela. Como el mercado es el mejor asignador de los recursos, siempre habrá equilibrio. ¿Qué significa que siempre habrá equilibrio? No va a haber sobreproducción. Si las empresas llevan 100 unidades al mercado, siempre van a vender esas 100 unidades. Eso se conoce como la ley de Say, planteada por los clásicos y defendida también por los neoclásicos. No va a haber crisis económicas. ¿Para qué el Estado va a intervenir? Si siempre el mercado estará en equilibrio. No va a haber crisis económicas, no va a haber sobreproducción. Pasaron los años y llegó, dime Castillo, Profesor, ¿cómo se llamaba esa ley? la ley de Say, la ley del Say, que ahí señala toda oferta crea su propia demanda. En castellano, en cristiano, si las empresas llevan 100, van a vender los 100. No va a haber problemas de sobreproducción. ¿Qué pasa si las empresas no venden todo lo que han producido? Pueden tener problemas, pueden entrar en crisis, pueden quebrar, pero eso no va a ocurrir porque siempre la oferta va a ser igual a la demanda. Eso no se cumplió en 1929. Estalló la peor crisis económica que el capitalismo haya visto, La Gran Depresión. la crisis de 1929, que se extendió a nivel mundial, principalmente en la economía norteamericana, que a la fecha ya era la nación más poderosa del mundo. El desempleo llegó al 30%. Y no es como ahora, pues sí. En la actualidad, ya después de Keynes, los gobiernos, en el Perú no, pues, el Perú está muy atrasado en ese aspecto. En los países del primer mundo existe el seguro de desempleo, ¿no? ¿Qué significa? Que si te quedas sin trabajo, el Estado prácticamente te mantiene durante 6 meses. Ya en esa época no había seguro de desempleo. Recién después se instaló esto. El que se quedaba sin trabajo prácticamente se quedaba en la calle. El desempleo aumentó, la gente no sabía qué hacer, las empresas quebraban, había mucho pesimismo en la economía, la gente no sabía qué hacer, suicidios, pobreza. Como la gente fue botada de sus casas porque no tenía cómo pagar la renta, se fueron a vivir a los parques. Hay varias películas que ilustran todo eso. El dolor de las uvas, creo que es una película gringa antigua donde se ve este problema, ¿no? Eran parecidos los barrios marginales del Perú, pero en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En la zona más ficha, digamos, de Estados Unidos, al costadito se vivía toda esa cosa. La gente no sabía qué hacer, desesperada. ¿A quién le echaban la culpa en ese momento? Al capitalismo. El capitalismo ya no da para más. En Estados Unidos se creó el partido bolchevique. Querían hacer lo mismo que en la Unión Soviética, tomar el poder e instaurar el socialismo en Estados Unidos, ¿no? Ya la gente no sabía qué hacer.
Los neoclásicos no sabían explicar el problema porque para ellos era inconcebible la crisis, ¿no? Llega Keynes, el Salvador, lo endiosaron tanto que a su doctrina le llamaron keynesiana, y señala lo siguiente. Primero, qué es lo primero que hace Keynes? Critica la ley de Say. Mana, la ley de Say no se cumple. La oferta no siempre será igual a la demanda. Como la oferta no siempre será igual a la demanda, hay crisis económicas. La demanda no iguala a la oferta, entonces hay que darle un empujón al mercado. El mercado por sí solo no funciona. ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado. El Estado tiene que generar empleo, ya que el sector privado no lo hace. Tiene que hacer inversiones, construcciones, carreteras, colegios. Generar empleo, lo que más se necesita. Cuando la gente tenga su empleo, va a ganar sus suelditos y con su sueldo va a comenzar a comprar más y la economía se reactiva. Cuando tú escuches la palabra reactivación, es puro keynesianismo. En la campaña electoral, antes que cuando fue candidato Castillo, Porque, etcétera, por eso me da risa que dicen que Castillo es socialista, es mentira, keynesiano. Y todos los candidatos señalan, hay que reactivar la economía. ¿Qué significa reactivar? Que el Estado intervenga para solucionar las crisis. Ejemplo, la crisis que tuvimos por la pandemia. Todo eso en base a lo que dijo Keynes. Fue el iniciador de la reactivación económica por parte del Estado. Fue el que se atrevió a decirlo. Lo que pasa es que en esa época, ahora todo el mundo dice, Estado reactiva la economía, en esa época no, pues. En esa época, década de los 30 del siglo pasado, decir que el Estado intervenga era una herejía. ¿Cómo es posible que tú digas si el libre mercado es perfecto? No. El que se atrevió a contradecir eso fue Keynes, pues. Y la economía se recuperó. Sin desmerecer a Keynes, la guerra mundial, la segunda, también ayudó a Estados Unidos a salir de la crisis, pero sin desmerecer, todo el mundo se volvió keynesiano. Todo el mundo, todos los presidentes, de derecha a izquierda, se volvieron keynesianos. Pero la escuela keynesiana tenía un punto débil. ¿Cuál era ese punto débil? Vamos, hijo. Creo que tiene receso, ¿no? Confirmen. Sí, profesor. Creo que tienen receso. Confírmeme. Sí, profesor. Ya. Un minutito, ¿ya? Un minutito y terminamos, ¿ya? Para que se van a receso. Para terminar esto de las doctrinas, si no se pierden. O nos perdemos. Entonces, rápido. Keynes decía que para salir de la crisis, los estados tienen que intervenir, pero el estado para que intervenga necesita plata, pues. ¿De dónde saca plata para construir obras, carreteras, colegios? Una forma es cobrar más impuestos, pero eso es impopular, la gente te va encima, descartado. Otra forma de conseguir dinero es préstamos, pero ¿qué pasa? Los gobiernos se habían prestado demasiado, ya nadie le querían prestar, al contrario, le cobraban los préstamos. Entonces, ¿cuál es la tercera posibilidad? Y eso lo sabía Keynes. Lo que pasa que lamentablemente Keynes murió en el 46 y sus seguidores ni caso le hicieron a ese problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿De dónde se van a sacar los recursos para financiar la intervención del Estado? Si no es a través de préstamos, si no es a través de impuestos, la única razón, la única forma es la maquinita. ¿Qué significa maquinita? Imprimir billetes y monedas. Al Estado, ya lo vamos a ver más adelante en la clase respectiva. Al BCR, hablando del Perú, no le cuesta nada fabricar billetes y monedas, ¿no? Lo puede hacer, pero cuando eso ocurre lo que está pasando en Venezuela. Un millón de bolívares no compra nada. En esa época, en el 80, un millón de intis no compraba nada. Lo único que genera esa famosa maquinita es hiperinflación. Pero es la única forma que el Estado siga manteniendo el aparato estatal. Llega Freeman y señala, ¿por qué hay tanta inflación? El problema es la maquinita, hay que cerrar la maquinita. Oye, pero cerrar la maquinita significa que el Estado ya no tenga recursos, que el Estado deje de participar en la economía, la única forma de controlar la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. ¿De qué si tú lo has dicho, el dinero es un medio? ¿De qué sirve que haya un montón de billetes circulando cuando no hay suficientes productos? Cada producto va a tener un mayor precio, ni siquiera inflación, hiperinflación, ¿correcto? Esa es la crítica que hace Friedman a Keynes. La única forma de salir de la crisis es que el Estado intervenga menos, porque para intervenir más, para que siga interviniendo como está interviniendo, se necesita imprimir billetes y eso está generando hiperinflación. Hay que cortar eso. Cortamos la maquinita, cortamos la hiperinflación y la economía poco a poco se comienza a recuperar.
Más o menos eso hizo Fujimori, pues a inicio de los 90, ¿no? Terminó con la maquinita, pero ¿eso qué significó? Reducir el aparato estatal. Mucha gente se quedó sin trabajo, pero fue el sacrificio de controlar la inflación. Bueno, preguntas, muchachos, dudas. Todo Bien, claro, continuamos de profesor. acá un ratito, ¿ya? 9:15, volvemos, ¿ya? Váyanse a descansar un rato. ¿Correcto? Ya volvemos de acá un rato.